Envié ese cruel mensaje. El tipo de mensaje que corta profundamente, que no deja lugar a dudas, arde como el alcohol en una herida abierta. Estaban juntos. Lo sabía. No estaba en casa de una amiga, como lo había dicho con su habitual suavidad mientras se arreglaba el cabello frente al espejo del pasillo. No, esta vez, sus excusas no se sostuvieron y yo tenía pruebas. La ubicación en su teléfono celular lo delató todo. Era su casa. Mientras escribía cada palabra de ese mensaje, mi mente las imaginaba. Risas cómplices, caricias furtivas, miradas que alguna vez mantuvo solo para mí. Mi ira era un volcán en erupción, y las palabras, la lava que fluía sin piedad, lo sé todo. Aprovecha esta noche, porque será la última que pases en paz. Yo envié. Y luego esperé. Mi corazón martilleaba en mi pecho, los segundos se arrastraban como horas. Por un momento, el coraje dio paso al miedo. ¿Había exagerado? ¿Se reiría junto a él, descartando mi intento de confrontación? Pero ese pensamiento pronto se disipó. No. Ella sabía de lo que yo era capaz. La única certeza era que este mensaje lo cambiaría todo. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, pero no de la forma que imaginaba. Primero, silencio absoluto. Entonces, una llamada de ella, rechazada por mí sin dudarlo. Poco después, un audio. La voz que una vez había sido mi refugio ahora transmitía desesperación. Por favor, tenemos que hablar. No así. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que cada viaje, inocente, al mercado se convertía en una reunión clandestina? ¿Que los mensajes borrados en el celular eran algo que no entendería? Mientras escuchaba, mi ira se mezcló con un dolor casi físico. ¿Qué más podría justificar? ¿Cómo se explica la traición? Pero lo que más me atormentaba no era ella. Fue él. ¿Quién fue este hombre que se atrevió a invadir el espacio que construimos juntos? ¿Cómo se atrevía a tomar lo que era mío? No me llevó mucho tiempo enterarme. Las redes sociales ofrecen más de lo que nos gustaría, y lo suyo era un libro abierto. Fotos sonrientes, el coche caro en el garaje, la vida perfecta diseñada para impresionar. Y luego, el shock, una mujer a su lado en varias de las imágenes. Ella no era solo mi traidora. Él también era suyo. El impacto de este descubrimiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. No sabía si reírme de la ironía o hundirme más en el abismo del resentimiento. Ahora todo tenía sentido. Los encuentros secretos, las miradas furtivas en público, sus vacilaciones a la hora de compartir detalles cotidianos. Ella no solo me estaba engañando, vivía una vida paralela, una mentira construida sobre otras mentiras. Y él era cómplice. Me temblaban las manos mientras agarraba el teléfono y las imágenes de ellos juntos saltaban de la pantalla como un insulto directo. En ese momento, mi único deseo era la venganza. No una venganza silenciosa o calculada. Quería algo que nunca olvidarían. Poco a poco mi plan empezó a tomar forma. No sería vulgar ni impulsivo. Sería algo quirúrgico, que les obligaría a afrontar las consecuencias de sus elecciones. Pero, sobre todo, necesitaba que ambos sintieran el peso de la traición, exactamente como yo me sentía en ese momento. «Tiene esposa», murmuré para mis adentros, repitiendo la frase como un mantra. Esta revelación, más que nada, me dio fuerzas. No sería solo mi vida la que daría un vuelco. También enfrentaría el caos. Pero ¿cómo exponer esto de una manera que no pudieran escapar? En ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de ella. Por favor, no hagas nada apresurado. Podemos resolver esto. Te amo, ¿qué significaban esas palabras ahora? Eso fue lo que me atormentó. ¿Cómo podía alguien que decía amar hacer trampa tan descaradamente? ¿El amor ya no significaba nada? Cada recuerdo compartido parecía ahora un elaborado engaño, ¿y la ironía de todo esto? Mientras yo enfrentaba esta avalancha de emociones, ellos estaban juntos, probablemente discutiendo cómo borrar los rastros de la traición. Pero yo estaba un paso por delante. No habría escapatoria. La noche avanzaba y podía imaginarlos recibiendo otro mensaje.
Esta vez un enlace con fotos de él y su esposa, escenas que sabía que se entenderían fácilmente. Una breve frase acompañó la presentación, ¿y ahora qué? ¿Cómo es? Casi podía oír los susurros desesperados entre ellos. Tal vez ella lloraría. Quizás juró que controlaría la situación. Pero lo que no sabían era que esto era solo el comienzo. Porque, en el fondo, esta historia no se trataba solo de mí. Se trataba de las decisiones que tomamos y las redes que tejemos con ellas. Y mientras veía mi teléfono vibrar una vez más con sus notificaciones, una sola pregunta resonó en mi mente: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger lo que amamos o destruir lo que nos ha lastimado? La desesperación se estaba apoderando de ellos y de mí. Y ahora, solo quería ver a dónde los llevaría la verdad y qué quedaría de nosotros cuando todo saliera a la luz. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí lo dejamos claro, nunca apoyamos ni fomentamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias y están creadas para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, hogares y confianza. Nuestro objetivo es reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones equivocadas y cómo afectan profundamente a todos los involucrados. Prepárate ahora para una historia impactante, llena de giros y emociones intensas. Feliz escucha. Daniel siempre ha sido un hombre meticuloso. Era de los que clasificaba sus calcetines por color y comprobaba que la alarma de la casa estuviera encendida antes de acostarse. A sus 39 años contaba con una sólida carrera como ingeniero civil y una reputación impecable en el trabajo y entre amigos. De presencia tranquila y sonrisa contenida, se caracterizaba por su paciencia casi infinita, característica que le valió el respeto de todos los que le rodeaban. Pero fue en su matrimonio con Clara donde realmente encontró el equilibrio. Clara, de 35 años, era todo lo contrario de Daniel. Donde él estaba restringido, ella era espontánea. Amaba el arte, especialmente la pintura, y pasaba horas en el improvisado estudio del segundo piso de la casa, perdiéndose entre pinceladas y colores vibrantes. A pesar de sus distintas personalidades, los dos formaban una pareja admirada. Los amigos siempre decían que se completaban mutuamente y a Daniel le gustaba creer eso. Cada pequeño gesto de Clara parecía un recordatorio constante de por qué se había enamorado de ella. La casa que compartían era una extensión de su vida en común. Con tonos neutros y una decoración cuidadosamente elegida, reflejaba el estilo práctico de Daniel, pero había claros toques de la energía vibrante de Clara, cuadros pintados por ella misma, plantas esparcidas por los rincones y pequeños jarrones de cerámica que coleccionaba desde que era adolescente. Para Daniel, esa casa no era solo un lugar para dormir, era un refugio, un símbolo de lo que él creía que era una vida perfectamente equilibrada. Las mañanas siempre eran apresuradas. Daniel salía temprano a trabajar, generalmente después de una taza de café y unas breves palabras con Clara mientras ella rebuscaba en los cajones en busca de un cepillo específico o las llaves del auto. ¿Vas a pintar hoy?, preguntó. Y ella sonrió, con la respuesta casi automática: siempre que el tiempo lo permita. Esa sonrisa, la forma en que sus ojos brillaron por un breve momento, fueron suficientes para alegrarle el día a Daniel. Clara también tenía sus rituales. Le encantaba caminar por el parque al anochecer y decía que el movimiento de los árboles inspiraba sus ideas. Siempre había algo en ella que parecía efímero, como si estuviera presente pero al mismo tiempo perdida en pensamientos lejanos. Daniel admiraba eso de ella, aunque a veces se preguntaba si el mundo interior de Clara no era un lugar al que nunca tendría acceso. Juntos durante 12 años, compartieron muchos momentos felices y superaron los altibajos comunes a cualquier relación. Lo que Daniel no sabía, o quizás no quería admitir, era que Clara parecía cada vez más distante en los últimos meses. Se dio cuenta con qué frecuencia revisaba su teléfono, cómo sonreía a la pantalla y luego rápidamente la tapaba. Pensó que era extraño, pero siempre encontró justificaciones para sí mismo: tal vez ella simplemente estaba compartiendo ideas con otras personas en el mundo artístico o viendo algo inspirador. No había motivo para sospechar, después de todo, la confianza era la base de su relación. Clara, por otro lado, luchaba con sentimientos que ni siquiera ella podía nombrar. Amaba a Daniel, o al menos eso creía. Era amable, digno de confianza y siempre se esforzaba en demostrar cuánto la amaba. Sin embargo, a veces sentía que vivía en una rutina que la atrapaba. No se trataba de Daniel, se trataba de ella. De lo que sentía que había perdido en el camino,
la pasión, la intensidad, algo que parecía esencial, pero que se le había escapado de las manos hacía mucho tiempo. El estudio fue su escape. Allí, sola, se sumergió en los colores como si fueran la única forma de expresar la agitación que llevaba dentro. Las paredes estaban llenas de cuadros sin terminar, cada uno contando una historia que Clara no sabía cómo terminar. Aún así, sentía que algo estaba cambiando, un malestar que ni siquiera podía explicarse a sí misma. Daniel empezó a notar estos cambios de forma sutil. Clara hablaba menos de sus proyectos y las cenas que antes estaban llenas de risas e historias ahora parecían largos silencios y miradas desviadas. Intentó compensarlo organizando pequeñas sorpresas, como flores un miércoles al azar o invitaciones a viajes que ella siempre decía que quería hacer. No hay que esforzarse tanto, dijo alguna vez Clara, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No sabía cómo interpretar eso. ¿Será cansancio? ¿O algo más? En las noches tranquilas, cuando Clara finalmente bajaba del estudio y se sentaba a su lado en el sofá, Daniel se aferraba a esos momentos como un ancla. Ella todavía le tomaba la mano, todavía se reía de sus chistes, pero algo parecía diferente. Intentó hablar, pero sus respuestas eran vagas, siempre apuntando al trabajo o al cansancio. Estoy bien, solo ocupada, fue lo que dijo. Daniel decidió creer. Pero la distancia entre ellos no era solo una cuestión de percepción. Clara también lo sintió. Sintió el peso de las expectativas, de la rutina y de una relación que, aunque sólida, ya no despertaba en sus ojos el mismo brillo de antes. En medio de esto, surgieron dudas que la consumieron. ¿Qué quería ella realmente? ¿Podría Daniel, con todo su amor y paciencia, ser suficiente para llenar el vacío que crecía dentro de ella? Los días continuaron con ese baile silencioso entre los dos, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, intentando, a su manera, mantener la estabilidad que ambos habían construido. Para Daniel, la certeza de que Clara era el amor de su vida nunca fue cuestionada. Para Clara, el futuro parecía una incógnita, un rompecabezas donde ninguna pieza parecía encajar. Mientras Clara pintaba en su estudio esa tarde, perdida en líneas que parecían no llevar a ninguna parte, Daniel condujo a casa, esperando pasar una noche tranquila. Había decidido preparar el plato favorito de Clara, un intento de reavivar lo que parecía desvanecerse entre ellos. Compró vino, encendió velas e incluso eligió música de fondo. Para él, los pequeños gestos siempre fueron una forma de demostrar cuánto le importaba. Mientras estacionaba en el garaje, Daniel miró el estudio de Clara. Las luces estaban encendidas y sintió una calidez reconfortante al saber que ella estaba allí. Ese espacio era casi sagrado para ella y él lo respetaba. Subió las escaleras lentamente, con una leve sonrisa en los labios, imaginando ya la sorpresa que se llevaría Clara cuando bajara y encontrara todo preparado. Lo que Daniel no sabía era que, en ese preciso momento, Clara estaba pensando en cómo sería su vida si hubiera tomado otras decisiones. Sí, tal vez, la comodidad de lo que construyeron no fuera suficiente para sofocar la inquietud que la consumía. Estaba a un paso de algo que podría cambiarlo todo, pero aún no sabía cómo ni cuándo dar ese paso. Lo único que sabía era que el vacío que sentía parecía crecer, tragándose lentamente los colores vibrantes con los que solía pintar su vida. La noche prometía ser otra de esas que ambos vivirían en silencio, tratando cada uno de encontrar un punto de conexión. Pero, en ese momento, el destino ya comenzaba a trazar un camino diferente, un camino que los llevaría a enfrentar verdades que ambos temían enfrentar. Los días parecieron prolongarse para Daniel. Las pequeñas rutinas que alguna vez le brindaron consuelo ahora se convirtieron en dolorosos recordatorios de que algo andaba mal. Clara siguió sonriendo, pero su mirada no se encontró con la de él con la misma intensidad. Ella estaba allí, pero al mismo tiempo ausente, como un reflejo en un cristal al que nunca se puede llegar. Daniel se preguntó si sería solo su imaginación, si sería cansancio acumulado o algún reflejo de su propia inseguridad. Clara, en cambio, sintió la presión del silencio. Hubo momentos en los que intentó corresponder a la amabilidad de Daniel, forzando una cercanía que no le resultaba natural. Se encontraría sonriendo mecánicamente durante la cena o tomando tu mano sin sentir realmente la calidez de antes. El vacío que cargaba parecía cada día más intenso y la asustaba. Esa semana, Daniel decidió algo diferente.
Había oído hablar de una exposición de arte en el pueblo vecino y pensó que sería el tipo de evento que a Clara le gustaría. Un escape para los dos, pensó, tratando de aportar un poco de ligereza a ambos. Al contar la idea en la cena, Clara dudó. Creo que estoy un poco abrumado con mis pinturas. Quizás debería quedarme en casa y descansar. Daniel insistió, diciendo que el evento podría inspirarla. Quién sabe, tal vez encuentres nuevas ideas para tus pinturas. Ella asintió con una sonrisa vacilante, pero su expresión parecía más cansada que emocionada. El día de la exposición, Clara se preparó lentamente, como si algo la frenara. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que Daniel siempre elogió, y llevaba unos aretes que él le había regalado por su cumpleaños. Cuando subió al auto, Daniel la saludó con un amable cumplido. «Estás preciosa». Clara sonrió, pero su mirada permaneció distante. La exposición fue vibrante, llena de obras contemporáneas que mezclaban técnicas y conceptos audaces. Daniel la observaba de lejos mientras Clara avanzaba por los pasillos, deteniéndose de vez en cuando para admirar alguna pieza. Pensó que estaba funcionando. Parecía sumergida, al menos por un momento. Él se acercó comentando uno de los cuadros y ella respondió educadamente pero sin entusiasmo. A pesar de esto, Daniel se sentía esperanzado. Cuando regresaron a casa, Clara le agradeció por la noche, pero dijo que estaba cansada y que subiría al estudio. Daniel estuvo de acuerdo, entendiendo que se necesitaba su espacio. Pasó las siguientes horas en el sofá, con la televisión encendida, pero sin prestar atención a lo que pasaba. Sus pensamientos estaban en Clara, en la distancia que parecía imposible de cruzar. Mientras Daniel estaba perdido en sus reflexiones, Clara subía las escaleras con su celular en la mano. En el estudio, se sentó en el sillón cerca de la ventana y miró la pantalla. Había mensajes recientes, una conversación que sabía que no debería haber iniciado, pero que de alguna manera se había vuelto imposible de evitar. Con cada toque de la pantalla, sentía una mezcla de culpa y emoción, como si estuviera a punto de cruzar una línea sin retorno. Los días siguientes fueron una repetición de este patrón. Daniel luchaba por encontrar formas de conectarse, mientras Clara parecía hundirse cada vez más en sus propios pensamientos. Las noches en el estudio se hicieron más largas y las excusas del cansancio se hicieron más frecuentes. Daniel empezó a notar patrones, pequeños detalles que antes ignoraba, mensajes en su celular que rápidamente ocultó, llamadas telefónicas que decía eran de amigos, pero que terminaban con una discreta sonrisa. Un día, mientras Clara estaba fuera, Daniel encontró su celular sobre la mesa del estudio. Dudó por un momento. Él nunca antes había invadido su privacidad y hacerlo ahora le parecía una traición a la confianza que siempre había sido la base de su relación. Pero algo dentro de él lo alejó. Sacó su celular y abrió los mensajes. Lo que vio lo dejó helado. Hubo intercambios de mensajes que no dejaron dudas. Clara estaba involucrada en algo que iba más allá de la simple amistad. Los textos eran íntimos, llenos de insinuaciones y promesas veladas. Daniel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Cerró su celular y lo volvió a dejar en el mismo lugar, pero las palabras que había leído seguían resonando en su mente. Cuando Clara regresó a casa esa noche, Daniel intentó actuar con normalidad. Sabía que confrontarla en ese momento sería inútil. Necesitaba tiempo para procesar, para entender qué hacer a continuación. La cena transcurrió en silencio y ambos evitaron el contacto visual. Clara parecía ajena a la preocupación de Daniel, demasiado ocupada con sus propios pensamientos. En los días siguientes, Daniel empezó a observar a Clara más de cerca. Cada movimiento, cada palabra, todo parecía una pieza de un rompecabezas que intentaba armar desesperadamente. No sabía quién era el otro hombre, pero sabía que necesitaba averiguarlo. La idea de que Clara pudiera estar compartiendo su vida, sus secretos, su intimidad con alguien fuera de su matrimonio lo consumía. Una noche, mientras Clara estaba en la ducha, Daniel buscó pistas en el estudio. Encontró una tarjeta que parecía fuera de lugar entre los materiales de pintura. Era de un restaurante. No había nada escrito en él, pero Daniel lo reconoció. Era un lugar que él y Clara nunca habían visitado juntos. Guardó la tarjeta en su bolsillo y decidió ir allí al día siguiente.
Cuando llegó al restaurante, Daniel se sentó en la barra y pidió una bebida. Miró a su alrededor, tratando de encontrar algo que le pareciera familiar. Entonces vio una foto en la pared. Era de un evento reciente, con varias personas posando frente al restaurante. Y allí estaba Clara, al lado de un hombre que no reconoció. Ella estaba sonriendo, el tipo de sonrisa que él no había visto en meses. Daniel regresó a casa esa noche sin saber qué hacer. Se sintió traicionado, pero también perdido. Clara fue el amor de su vida. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Qué había hecho mal? Mientras estas preguntas lo atormentaban, decidió que no podía esperar más. Necesitaba confrontarla, pero lo haría en el momento adecuado, de una manera que ella no podía negar. Esa misma noche, mientras Clara estaba de regreso en el estudio, Daniel envió un mensaje. No para ella, sino para el hombre. Un texto breve, directo, pero demoledor. Sabía que una vez que presionaba enviar, no había vuelta atrás. Estaba preparado para lo que viniera después. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel esperó, con el corazón acelerado, sabiendo que la confrontación era inevitable. Y mientras se preparaba para enfrentar a Clara, supo que el impacto de lo que había descubierto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Lo que no esperaba era que el siguiente paso revelara secretos que cambiarían todo, en formas que aún no podía imaginar. Daniel caminó por el pasillo de la casa, cada paso resonaba en su mente como un recordatorio de lo que estaba por suceder. La tensión era casi palpable, una corriente eléctrica que corría por el aire mientras subía las escaleras hacia el estudio de Clara. Le temblaban ligeramente las manos, pero sabía que no podía dudar. Era hora de confrontarla, de sacar a la luz la verdad que había estado ocultando. Clara estaba sentada en su silla habitual, con un cepillo en una mano y su celular en la otra. Miró la pantalla con una sonrisa que Daniel no había visto en mucho tiempo. Al oír sus pasos, se giró rápidamente, tratando de ocultar su malestar. «Hola, amor. Hoy te levantaste temprano», dijo con la voz ligeramente temblorosa. Daniel respiró hondo, tratando de controlar la ira y la desesperación que burbujeaban en su interior. «Necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de él. Su voz era firme, pero llena de una emoción que Clara inmediatamente reconoció como diferente. Algo en sus ojos la hizo dejar caer el cepillo y el celular sobre la mesa. «¿Sobre qué?», preguntó, su expresión era una mezcla de nerviosismo y curiosidad. «Sobre nosotros. Sobre lo que has estado haciendo. Y sobre lo que descubrí». Él se cruzó de brazos, con la mirada fija en ella, esperando cualquier señal de que ella pudiera intentar escapar del enfrentamiento. Clara vaciló y su rostro se cerró como una barrera defensiva. «¿De qué estás hablando, Daniel? No entiendo». «¿Crees que no lo sé?», respondió, su voz se hizo más fuerte. «Los mensajes, las disculpas, ¿crees que no me di cuenta?». «Sé de él». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara miró hacia otro lado y apretó los labios como si intentara contener las palabras que querían salir. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro, como el de alguien acorralado. «¿No entiendes? Entonces hazme entender», gritó, mientras se le acababa la paciencia. «Porque, hasta ahora, lo único que veo es que estabas engañando al hombre que te ama más que a nada». Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no de arrepentimiento. Había algo más allí, algo que Daniel no pudo identificar. «No quería que fuera así, Daniel. Nunca quise lastimarte». «Y aún así lo hiciste», respondió, su voz ahora más baja pero llena de dolor. «¿Quién es él, Clara, y por qué significa tanto para ti?». Ella vaciló de nuevo, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Él es alguien que conocí por casualidad. Pero no es como crees, Daniel. No se trata solo de él». «Entonces dime qué es», que insistió, mientras su frustración aumentaba. «Dime por qué decidiste tirar todo lo que construimos». Clara se puso de pie, cruzándose de brazos como si intentara protegerse de sus palabras. «Me he sentido perdido durante meses, Daniel. Como si algo dentro de mí faltara. Él fue un escape, pero no es lo que piensas. No lo amo. Nunca lo amé». «Entonces,
¿Por qué diablos hiciste eso? Se acercó a ella, su voz ahora era un susurro ronco. Si no fue amor, entonces, ¿qué fue? Clara bajó la cabeza y las lágrimas finalmente corrieron por sus mejillas. Porque me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. No se trataba de ti. Se trataba de mí. Sobre lo que dejé de ser. Daniel negó con la cabeza y retrocedió unos pasos. Dejaste de ser tú porque elegiste eso, Clara. No por mi culpa. Ella miró hacia arriba, su expresión ahora más firme, como si estuviera reuniendo coraje. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que nuestra vida se ha convertido en una rutina, Daniel? ¿Que siempre estuviste tan preocupada por ser perfecta, por controlarlo todo, que acabaste olvidándote de lo que realmente importa? Él se rió, pero no de una manera feliz. Fue una risa amarga, llena de dolor. ¿De verdad estás tratando de justificar tu traición diciendo que me importaba demasiado? Esto es increíble. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Clara vibró sobre la mesa. Ambos miraron el dispositivo, el nombre que parpadeaba en la pantalla fue la confirmación final. Daniel extendió la mano y agarró su teléfono celular antes de que ella pudiera alcanzarlo. Abrió el mensaje que acababa de llegar. Las palabras en la pantalla fueron como un puñetazo en el estómago. No puedo ocultarlo más. Ella necesita saberlo. Daniel miró a Clara, su expresión ahora era una mezcla de ira y confusión. ¿Ella quién?, preguntó con voz fría. Clara intentó agarrar el teléfono, pero Daniel lo sujetó con fuerza. Dímelo ahora, Clara, ¿quién necesita saber qué? Ella dio un paso atrás, su rostro estaba pálido como un fantasma. Daniel, por favor. No es lo que piensas. Entonces dime qué es, y gritó, su voz resonó en las paredes del estudio. Clara cerró los ojos, como si estuviera tratando de reunir coraje para lo que vendría después. Él tiene una esposa, Daniel. Él está casado. Por un momento, Daniel guardó silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Luego dio un paso atrás y sacudió la cabeza con incredulidad. Así que no me estabas engañando simplemente. Lo estabas ayudando a engañar a otra persona, esto es aún peor, Clara. Lo sé, gritó, sus lágrimas ahora fuera de control. Sé que fue un error, pero yo, no lo supe al principio. Y cuando me enteré ya estaba demasiado metido. Daniel se pasó las manos por el cabello, tratando de controlar el torbellino de emociones que sentía. ¿Y ahora? ¿Qué crees que pasará? ¿Crees que puedes borrar esto y volver a nuestras vidas como si nada hubiera pasado? Clara no respondió. Sabía que no había nada que pudiera decir para arreglar lo que se había roto. Pero cuando Daniel la miró, algo dentro de él cambió. Se dio cuenta de que, por mucho que la traición lo hubiera destruido, la verdad que Clara le había revelado era solo el comienzo. El verdadero impacto de esa noche aún estaba por llegar y no estaba preparado para afrontar lo que vendría después. Daniel estaba parado en medio del estudio, tratando de juntar las piezas del rompecabezas que Clara le había revelado. Las palabras aún resonaban en su mente, cargadas de implicaciones que no podía ignorar. El hombre no era un amante cualquiera. También tenía una esposa, alguien a quien, como él, la estaban engañando. Daniel sintió el peso de todo eso como una piedra aplastando su pecho. Necesitaba salir de ese ambiente asfixiante. Sin decir nada más, dejó el celular de Clara sobre la mesa y bajó las escaleras. Clara lo siguió, vacilante, llamándolo por su nombre. Daniel, espera. Por favor, escúchame. Se detuvo al pie de las escaleras y se volvió para mirarla con una mirada fija. ¿Escuchar qué, Clara? ¿Más excusas? ¿Más justificaciones para algo que no tiene explicación? Su voz era una mezcla de ira y dolor, transmitida con una intensidad que ella nunca había visto antes. No estoy tratando de justificarme, respondió ella, con los ojos llorosos. Solo quiero que entiendas que... ¿Que destruiste nuestras vidas por alguien que también le miente a su esposa? Interrumpió Daniel, alzando la voz una vez más. Dime, Clara, ¿qué es exactamente lo que quieres que entienda? ¿Que esto fue un error? Porque eso es obvio. ¿De qué te arrepientes?
Porque, sinceramente, ya ni siquiera sé si creo algo de lo que dices. Clara bajó los últimos escalones, deteniéndose cerca de él pero manteniendo una distancia segura. Sé que me equivoqué. Sé que nunca me perdonarás, pero no sabía cómo parar. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Daniel se rió, pero no de una manera que transmitiera alegría. ¿Demasiado tarde? Clara, no existe tal cosa. Elegiste continuar. Eligió mentirme a mí, a él y a ella. Ambos tomaron esa decisión. Tienes razón, admitió, con la voz quebrada. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Solo puedo intentar arreglar lo que queda. ¿Para reparar? Daniel repitió con incredulidad. ¿Qué queda, Clara? Porque, sinceramente, parece como si lo hubieras destruido todo. Sacudió la cabeza con exasperación y cogió las llaves del coche. Necesito salir de aquí. Clara dio un paso adelante y le tendió la mano como si pudiera detenerlo. Por favor, Daniel, no te vayas así. Necesitamos hablar. Hablar, respondió, con la puerta ya abierta. Ya hablamos, Clara. Ahora necesito pensar. Y, sinceramente, no puedo hacer eso contigo cerca. Sin esperar respuesta, Daniel se fue, cerrando bien la puerta detrás de él. Clara se quedó en el pasillo, sintiendo crecer el vacío a su alrededor. Sabía que lo había perdido, pero todavía no sabía hasta qué punto. Daniel condujo sin rumbo durante algún tiempo, dejando que el silencio dentro del auto llenara el espacio donde los gritos y lágrimas de Clara aún resonaban en su mente. No sabía a dónde ir. Estaba cansada, confundida y emocionalmente agotada. Pero había algo que necesitaba hacer. Necesitaba encontrar a la esposa del otro hombre. Necesitaba mirarla a los ojos y compartir la verdad que ahora lo consumía. Sacó su teléfono y buscó la dirección que había encontrado días antes. Era arriesgado, pero Daniel sintió que era necesario. Aparcó frente a una casa modesta, con las luces todavía encendidas a pesar de lo tarde que era. Por un momento dudó, preguntándose si estaba a punto de cometer otro error. Pero antes de que pudiera reconsiderarlo, salió del auto y tocó el timbre. La puerta fue abierta por una mujer que parecía tener unos 30 años, con el pelo recogido en un moño desordenado y una mirada curiosa en los ojos. ¿Puedo ayudarle? Su voz era educada pero cautelosa. Daniel respiró hondo, tratando de reunir el coraje para lo que estaba a punto de decir. Perdón por molestarte a esta hora, pero creo que necesitamos hablar. Se trata de tu marido. Su expresión cambió inmediatamente, la curiosidad dio paso a la preocupación. ¿Mi marido? ¿Qué pasó? ¿Puedo entrar?, preguntó Daniel, tratando de no sonar amenazador. Es algo que quizás queramos discutir con calma. Ella dudó por un momento, pero finalmente abrió la puerta. Daniel entró, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de revelar. Se sentaron en la sala y él comenzó a explicar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando terminó, ella se quedó en silencio, con el rostro pálido y las manos temblorosas. ¿Estás diciendo que mi marido está teniendo una aventura con tu esposa? La incredulidad en su voz era evidente. Daniel se limitó a asentir, sin saber qué más podía decir. La mujer, que ahora sabía que era Elena, guardó silencio durante unos minutos, procesando la información. Finalmente habló, su voz llena de un dolor que Daniel reconoció muy bien. Sabía que algo andaba mal. Últimamente estaba muy distante, siempre poniendo excusas para todo. Pero nunca pensé que Elena se detuvo y se tapó la cara con las manos. Daniel sintió una opresión en el pecho. Por mucho que estuviera allí para compartir su dolor, no quería causarle más sufrimiento del necesario. Lo siento, dijo en voz baja. Simplemente pensé que tenías derecho a saberlo. Elena bajó las manos y lo miró con ojos llorosos. Gracias por decírmelo. Yo, no sé qué voy a hacer ahora, pero gracias. Daniel volvió a asentir, sintiendo que su presencia allí ya no era necesaria. Se levantó, pero antes de que pudiera irse, Elena le preguntó, ¿qué vas a hacer? Se detuvo, pensando por un momento. No lo sé,
respondió honestamente. Todavía estoy tratando de encontrarle sentido a todo. Elena asintió, comprendiendo. Bueno, sea lo que sea, espero que encuentres la paz. Porque al final del día, eso es lo que todos necesitamos. Daniel salió de casa sintiéndose un poco más ligero, pero aún cargando con el peso de la traición. Al subir al auto se dio cuenta de que, por mucho que quisiera olvidar todo eso, la realidad estaba lejos de permitírselo. Y sabía que cuando regresara a casa, tendría que enfrentarse a Clara una vez más. Cuando llegó, la casa estaba a oscuras. Clara no estaba en la habitación, pero Daniel sabía dónde encontrarla. Subió las escaleras lentamente y se detuvo en la puerta del estudio. Ella estaba allí, sentada en el suelo, rodeada de sus cuadros sin terminar. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Has vuelto?», dijo, con la voz quebrada. Daniel entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. «Sí, he vuelto. Pero eso no significa que todo esté resuelto». Clara asintió, conteniendo las lágrimas. «Lo sé. Y aunque destruí todo, quiero que sepas que todavía te amo». Daniel la miró fijamente durante un largo momento, tratando de encontrar alguna chispa de sentimiento en sí mismo que pudiera borrar el dolor. «El amor no es suficiente, Clara. No después de todo esto». Ella no respondió, solo bajó la cabeza, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. Daniel sabía que esa conversación era solo el comienzo de algo que aún no podía predecir. El camino a seguir sería largo, pero estaba decidido a encontrarlo de alguna manera. Daniel pasó la noche despierto, sentado en el borde de la cama que una vez compartió con Clara. El espacio a su lado se sentía más vacío que nunca, un abismo que no podía llenar. Intentó organizar sus pensamientos, pero todo parecía un caos. La traición aún palpitaba en su mente, pero era la mirada de Elena, tan devastada como estaba, la que ahora lo perseguía. Había algo en compartir ese dolor que lo hizo aún más consciente del impacto de las decisiones de Clara y del otro hombre. No fueron solo ellos dos los que habían sido traicionados, eran los cimientos completos de dos vidas los que ahora se estaban desmoronando. Por la mañana bajó las escaleras, todavía envuelto en un aturdimiento emocional. Clara estaba en la cocina, parada junto al fregadero, mirando por la ventana como si buscara algo más allá de lo que el mundo podía ofrecer. Ella giró la cara cuando escuchó sus pasos, pero no dijo nada. El silencio entre ellos era pesado, más denso que cualquier discusión. Daniel tomó una taza de café pero no se sentó. En cambio, permaneció de pie, observándola durante lo que pareció una eternidad. «Fui a su casa», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Clara se giró completamente, con expresión asustada, como si esperara lo peor. «¿Fuiste con su esposa?» «Sí». Tomó un sorbo de café, intentando mantener la calma. «Ella merecía saberlo. Justo como merecía saber sobre ustedes dos». Clara bajó la cabeza y se abrazó con más fuerza. «¿Qué dijo ella?» «Estaba devastada, Clara. Justo como yo era. Tal como deberías haber predicho que sería». Su voz era baja, pero llena de dolor. «Sé que lo que hice fue horrible. Pero yo, no sé cómo solucionar esto. Ni siquiera sé si es posible». Clara miró hacia arriba, buscando alguna reacción en el rostro de Daniel además del vacío que parecía llevar. Daniel respiró hondo y dejó la taza en el fregadero. «¿Para reparar? Ni siquiera sé si quiero que intentes arreglarlo. Lo que sí sé es que nada de lo que digas borrará lo que pasó». Ella dio un paso adelante y extendió la mano como si pudiera alcanzarlo. «No espero borrar nada. Solo quiero que sepas que lo lamento, Daniel. Que, por imperdonable que fuera, nunca quise hacerte daño». «Pero te duele», respondió, dando un paso atrás. «Y no fui solo yo. Involucraste a otra persona, a otra familia, como si las vidas que los rodean no valieran nada». Clara guardó silencio y sus palabras atravesaron cada capa de su intento de justificar lo que había hecho. Sabía que no había suficientes excusas para lo que había causado, pero sus palabras fueron como cuchillos, cortando cualquier esperanza de reconciliación que quedara. Daniel tomó las llaves de su auto y se dirigió hacia la puerta. «Voy a salir.
Necesito espacio. Daniel, por favor, comenzó, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. Ahora no, Clara. No sé cuándo, pero tal vez algún día esté listo para hablar de ello nuevamente. Hoy solo necesito respirar. Se fue, dejándola sola en la cocina. El sonido de la puerta resonó como el final de esa conversación. Clara se desplomó en la silla más cercana y se tapó la cara con las manos. La sensación de que todo se estaba desmoronando a su alrededor era abrumadora y sabía que no había vuelta atrás. Mientras conducía, Daniel se encontró deambulando sin rumbo, hasta que se dio cuenta de que estaba nuevamente cerca de la casa de Elena. Estacionó el auto un poco lejos, sin saber exactamente por qué estaba allí. Había algo reconfortante en la idea de que ella entendería lo que él estaba sintiendo, que compartían un dolor similar. Dudó unos minutos antes de salir del coche. Elena abrió la puerta con expresión de sorpresa, pero también con tácita comprensión. «¿Has vuelto?» No sabía a dónde más ir, admitió Daniel con un profundo suspiro. «Lamento aparecer así». Ella le dio una pequeña sonrisa, cansada pero sincera. «Entre. No creo que ninguno de nosotros tenga muchas respuestas en este momento, pero tal vez sea más fácil lidiar con esto juntos». Los dos se sentaron en la sala de estar, la habitación cargada de tensión silenciosa. Elena preparó té, más para llenar el silencio que por necesidad. Cuando finalmente se sentaron, fue ella quien rompió el hielo. «He estado pensando mucho desde ayer», comenzó. «Sobre cómo sus decisiones destruyeron tantas cosas. No solo para nosotros, sino para ellos mismos. Y sobre lo que esto significa para el futuro». Daniel la observó y sintió crecer una conexión inesperada entre ellos. «¿Crees que hay futuro después de esto? ¿Para alguno de nosotros?» «No lo sé», respondió Elena con sinceridad. «Pero sé que no podemos quedarnos estancados en esto para siempre. El dolor, la ira, tienen que conducir a alguna parte. De lo contrario, nos consumen». Daniel asintió, entendiendo exactamente lo que ella quería decir. «Quiero superar esto, pero es como si tuviera un muro frente a mí. Cada vez que intento imaginar lo que viene después, lo único que veo es lo que perdí». Elena puso su mano sobre la de él, un gesto simple, pero que transmitía un genuino consuelo. «No lo perdiste todo, Daniel. Todavía te tienes a ti mismo. Y tal vez, con el tiempo, eso sea suficiente». Continuaron hablando durante horas, compartiendo fragmentos de sus vidas, sus historias y los sueños que ahora parecían tan lejanos. Daniel se dio cuenta de que, a pesar de todo el caos, había algo reconfortante en estar allí. Elena no era solo alguien que entendía su dolor, ella era alguien que, de alguna manera, estaba empezando a demostrar que tal vez había un camino a seguir. Cuando Daniel finalmente regresó a casa, ya había caído la noche. La casa estaba a oscuras, pero Clara estaba despierta, esperándolo en el sofá del salón. Entró silenciosamente, tratando de no despertarla, pero ella abrió los ojos tan pronto como él cerró la puerta. «No sabía si volverías», dijo en voz baja. Daniel se sentó en una silla cercana, manteniendo la distancia. «Yo tampoco lo sabía». Permanecieron en silencio por un momento antes de que Clara volviera a hablar. «No puedo cambiar lo que hice, pero quiero encontrar una manera de que duela menos. Para ti. Para nosotros». «No sé si eso es posible, Clara», respondió sin mirarla directamente. «Lo que hiciste dejó marcas que tal vez nunca desaparezcan». Clara asintió y lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. «Solo espero que algún día encuentres algo que te haga feliz nuevamente. Incluso si no soy yo». Daniel no respondió, pero algo en su sinceridad tocó un rincón distante de su corazón. Sabía que el camino a seguir sería largo e incierto, pero por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de seguir adelante. El tiempo pasó borroso para Daniel. Las semanas que siguieron a aquella noche estuvieron marcadas por un vacío casi asfixiante. La casa, alguna vez llena de pequeños rituales y cómodos silencios, ahora parecía fría y hostil. Clara seguía allí, pero se movían como extraños compartiendo el mismo espacio, cada uno atrapado en su propia soledad. Sabía que, en algún momento, necesitaría tomar una decisión sobre qué hacer con el matrimonio,
pero el peso de la traición aún flotaba sobre él como una sombra imposible de disipar. Clara, a su vez, intentó encontrar formas de demostrar que todavía le importaba. Cocinó los platos favoritos de Daniel, arregló la casa de una manera que a él siempre le había gustado, pero que nunca había comentado. Sabía que por mucho que lo intentara, nada borraría lo que había hecho. Las tardes en el estudio transcurrían ahora en silencio, ya no con mensajes furtivos sino con pinceladas desesperadas que parecían más confesiones que arte. Pero algo en Daniel empezó a cambiar. Se dio cuenta de que el esfuerzo de Clara no era solo redimir lo que había destruido, sino también reencontrarse a sí misma. Aún así, no podía ignorar lo que sentía. Por mucho que quisiera creer en la posibilidad de reconstruir algo, una parte de él sabía que nunca volvería a hacer lo mismo. Un día tomó una decisión. Fue hacia Clara mientras ella preparaba la cena. «Necesitamos hablar», dijo con voz tranquila pero firme. Se dio la vuelta, sosteniendo una cuchara, su expresión ya reflejada en el nerviosismo. «Por supuesto». «¿Acerca de?» «Sobre nosotros. Sobre lo que viene después de esto». Él se sentó a la mesa de la cocina y la miró con una mirada seria pero ya no furiosa. «He estado pensando mucho, y por más que veo el esfuerzo que estás haciendo no creo que pueda continuar». Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Daniel, por favor no tomes esta decisión ya lo tomé, Clara». Él la interrumpió, sin dejar lugar a más argumentos. «Necesito algo que no puedes darme ahora, paz. Y para lograrlo, necesito dejarlo todo atrás. Necesito dejarnos a los dos atrás». Ella no intentó discutir más. Las lágrimas brotaron silenciosamente, fluyendo mientras ella asentía lentamente. «Entiendo. Y por mucho que me destruya, si eso es lo que necesitas, no te detendré». En los días siguientes, Daniel comenzó a empacar sus cosas, buscando un nuevo lugar donde empezar de nuevo. Clara lo ayudó, en silencio, dejando pequeñas notas en cajas que contenían recuerdos que sabía que él no abriría pronto. El divorcio se decidió amistosamente, pero aún así, había una tristeza ineludible en cada papel firmado. Elena, por el contrario, había adoptado un enfoque diferente. Después de enterarse de la traición de su marido, decidió confrontarlo directamente. Cuando él intentó negarlo, ella simplemente mostró los mensajes que Daniel le había enviado como prueba. El hombre no tenía forma de escapar. «No acabas de destruir a nuestra familia», dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas. «Me destruiste. Pero eso termina aquí». Ella solicitó el divorcio el mismo día. A diferencia de Clara, su exmarido intentó resistir pidiendo perdón, pero Elena ya había tomado su decisión. Para ella no había vuelta atrás. Meses después, la vida de Daniel empezó a tomar un nuevo rumbo. Encontró un apartamento pequeño, sencillo pero confortable. Pasó más tiempo concentrado en el trabajo y, en su tiempo libre, comenzó a explorar nuevos pasatiempos, algo que nunca antes se había permitido. Fue en una de esas ocasiones, en una librería donde buscaba algo con que llenar sus noches de soledad, que volvió a encontrarse con Elena. Ella era diferente. Había un brillo en sus ojos que no había estado allí antes, una energía que parecía casi contagiosa. Intercambiaron saludos formales, pero terminaron hablando más de lo planeado. Era extraño cómo, incluso después de todo lo que habían pasado, había algo reconfortante en la presencia del otro. «¿Cómo estás?», preguntó, su tono realmente interesado. «Mejor, creo. Todavía estoy tratando de descubrir cómo seguir adelante». Ella sonrió y asintió. «Entiendo. Yo también estoy en esto. Pero creo que, en cierto modo, todo eso me obligó a encontrarme a mí mismo otra vez». Siguieron hablando y, por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió una ligereza que había olvidado que existía. No era pasión, ni algo que pudiera definir con precisión. Era simplemente la sensación de que tal vez había esperanza. Mientras tanto, Clara decidió vender la casa que compartía con Daniel. Era demasiado doloroso permanecer en un lugar tan lleno de recuerdos. Se trasladó a un pequeño estudio en el centro de la ciudad, donde empezó a dedicar todo su tiempo a la pintura. Sus obras empezaron a llamar la atención, quizás por la intensidad emocional que llevaban. A pesar del dolor,
Clara encontró un propósito que la ayudó a lidiar con el vacío que sentía. El exmarido de Elena, por el contrario, afrontó las consecuencias de sus decisiones de forma más amarga. Sin la familia que daba por sentado, descubrió que las promesas vacías y los momentos fugaces no podían llenar el vacío que había creado en su vida. Terminó solo, obligado a afrontar lo que había hecho. Con el tiempo, Daniel y Elena empezaron a verse con más frecuencia. Fueron encuentros sin pretensiones, una amistad que surgió del caos y se convirtió en algo más. No tenían prisa. Ambos sabían que todavía estaban reconstruyendo sus vidas, pero por primera vez sintieron que algo real los esperaba. Clara, a su vez, encontró una especie de paz en la soledad. Su arte estaba prosperando y, aunque todavía extrañaba a Daniel, sabía que el mayor aprendizaje de su vida fue que las decisiones tienen consecuencias y que reconstruirse era un trabajo diario. Daniel y Elena, juntos, empezaron a escribir un nuevo capítulo. No fue perfecto, pero fue honesto. Y para ellos eso era lo único que importaba. Porque, al final, las traiciones que los destruyeron también les dieron la oportunidad de renacer. Ahora depende de ti. ¿Qué te pareció esta historia? Queremos saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recuerde, aquí mostramos que la traición nunca es el camino a seguir y que siempre siguen consecuencias. Hasta la próxima.